Antes de comenzar a hablar de mi pintura, quiero significar que lo más importante para un artista es liberar su personalidad. Claro está, que esto requiere, como es natural, un largo y laborioso proceso de depuración que puede significar años y años de constante estudio y de intenso trabajo. De no ser así, se incurriría en saltos que no conllevan más que a un desvirtualismo de la personalidad para caer en un estado imitativo transitorio que a veces se hace perenne y que es la antítesis del camino a seguir. Así hablaba de su arte el artista Paul Giudicelli, autor de la obra Brujo disfrazado de pájaro, que pertenece a la colección Eduardo León Jiménez de Artes Visuales, la obra que hoy nos reúne en esta tarde lluviosa. Bienvenidas y bienvenidos a Miradas Contemporáneas, Arte Dominicano en el Centro, el ciclo de conversatorios con críticos, curadores, historiadores del arte y artistas que organiza el Centro Cultural de España en Santo Domingo en colaboración con la Escuela de Historia y Crítica de Arte de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Primera Universidad de América, que ayer precisamente celebró los 482 años de su fundación. Desde aquí queremos felicitar a toda la comunidad guasdiana y de manera muy especial a los docentes y estudiantes de la Facultad de Artes que son fieles seguidores de estos conversatorios. Al igual que otras instituciones culturales, la pandemia alteró muchos de los planes y proyectos programados para el año 2020. En enero-febrero inauguramos este ciclo de manera presencial con la obra El sacrificio del chivo, de Eligio Pichardo. En marzo y abril nos vimos obligados a interrumpirlos, pero a partir de mayo, cuando el Centro Cultural comienza a desarrollar su programación virtual, retomamos estos conversatorios con la obra Merengue de Jaime Colson. Han sido 6 conversatorios que nos han permitido profundizar en la obra de grandes artistas de las artes visuales dominicanas. Clara Ledesma, Ramón Oviedo, Celeste Bosigil y Susi de Pellerano. Hoy llegamos al 7º conversatorio, el penúltimo del ciclo de este año, con Brujo disfrazado de pájaro. Y para conocer la importancia de esta obra y sobre todo la vida de su autor, me acompañan los siguientes invitados. El escritor, crítico de arte y docente universitario, Fernando Berroa, quien es licenciado en Letras por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y doctorando de Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Salamanca. Berroa ha ganado algunos de los principales premios literarios del país, entre ellos el primer lugar del Premio de Novela Federico García Godoy 2012 con la obra El turno de los malos. Ese mismo año ganó el primer lugar del Premio de Cuento Juan Bosch con La verdadera muerte de Pedro Enrique Sureña. Otros premios obtenidos por sus cuentos y novelas son el primer lugar del Concurso Internacional de Cuento de Casa de Teatro, el primer lugar del Certamen Nacional para Talleristas 2010, el tercer lugar en el 20º Premio de Cuento de Radio Santa María, el primer lugar del Premio de Ensayo Pedro Francisco Bonó 2014 y el Premio de Poesía de la Feria Internacional del Libro 2015. O sea, nos acompaña un auténtico hombre de letras. Gracias por estar con nosotros, Fernando. A 5 horas de diferencia, porque en estos momentos se encuentra en la ciudad de Málaga, España, está Joel Butler, quien es curador adjunto del Centro León, es egresado del Máster de Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual de la Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Asimismo, del programa de formación de curadores Curando Caribe, desarrollado por el Centro Cultural de España en Santo Domingo y el Centro León. Ha sido parte del profesorado del Diplomado en Gestión y Producción de Arte Contemporáneo de la Escuela de Diseño Altos de Chabón y ha impartido cursos de apreciación y análisis de arte contemporáneo, fotografía y pensamiento creativo. Joel, muchas gracias por acompañarnos. Y como de costumbre, está con nosotros también el doctor Fidel Múnich, quien es el director de la Escuela de Historia y Crítica de Arte de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Antes de pasar contigo, Fidel, quiero recordarle al público que nos está viendo, ya sea a través de Facebook Live o YouTube Live, que pueden aprovechar el chat y también el espacio para comentar debajo de la publicación para hacer sus preguntas y comentarios que vamos a responder al final del conversatorio. Ahora sí, Fidel. La vida de Paul Giudicelli fue una vida muy intensa. Yo me atrevo a decir casi una vida de película. Nace en un ingenio de San Pedro de Macorís, pero sus padres son de Córcega. Pasa buena parte de su infancia entre Francia y la República Dominicana. Y durante mucho tiempo vive una especie de lucha, una lucha además bastante fuerte con su padre, quien no quería que se dedicara al arte, sino al campo y a otras actividades económicas. ¿Qué nos puedes contar de la vida, la vida tan fascinante de Paul Giudicelli? Sí, buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y gracias por dar continuidad a este proyecto, a esta iniciativa en común, este proyecto colaborativo de la escuela, nuestra Escuela de Crítica e Historia del Arte
y del Centro Cultural de España de Santo Domingo. Una iniciativa loable que debe ser continuada, que debe continuar el próximo año en una segunda etapa, me atrevería a proponer, y que, bueno, que trata de dar a conocer, a difundir la obra, el pensamiento y la vida de nuestros grandes artistas, clásicos, modernos y contemporáneos. Bien, este es el sexto, bueno, sí, ya el séptimo encuentro de nuestro proyecto Arte Dominicano en el Centro, y el sexto de manera virtual. Nuestro invitado de hoy es Paul Giudicelli. Es uno de los grandes nombres del arte dominicano, de la plástica nacional, y al decir de críticas como doña Mariana de Tolentino, es tal vez el más grande de los contemporáneos. Tal vez ella dice que es el más contemporáneo de todos los artistas dominicanos, y habría que ver que hay figuras contemporáneas importantes como Ramón Oviedo o como Silvano Lora, ¿no? Paul Giudicelli, de apellido de origen italiano, era hijo de padres extranjeros. Sus padres eran oriundos de Córcega, que es una isla en el Mediterráneo que pertenece a Francia, ¿verdad? Paul Giudicelli nació en noviembre del 1921, de manera que el próximo año se cumplirá el centenario de su nacimiento. Espero que eso tenga una resonancia y tenga alguna repercusión, en que haya alguna iniciativa en nuestro país, que es merecido. Y nació en el Ingenio Porvenir, en San Pedro de Macorís, como saben. Sus padres fueron colonos inmigrantes que llegaron acá para trabajar en el ingenio. El ingenio estaba lleno de trabajadores haitianos y también empleados extranjeros, ¿no? Su infancia transcurrió entre San Pedro de Macorís y Francia. Una parte de su infancia se fue con su familia a Francia, regresó. Luego que en Santo Domingo se estableció en la capital, en Santo Domingo, en un internado. Empezó los estudios del bachillerato, los suspendió, ¿no? los abandonó para iniciar estudios comerciales, que también abandonó. Posteriormente quiso estudiar guitarra, también abandonó los estudios de guitarra para dedicarse exclusivamente a la pintura. Fue un autor autodidacta, fue un artista autodidacta y precoz en un sentido. Sin embargo, se dedicó tardíamente a la pintura. Fue hacia el año 1948, ya a los 27 años, cuando ingresó como estudiante de la Escuela Nacional de Bellas Artes, la actual Escuela Nacional de Artes Visuales. Su vida fue, como ya señalaste, una vida accidentada, una vida llena de tropiezos, de escollos, de estorbos, un tanto atormentada, intensa. Se casó muy joven, por ejemplo, se casó siendo menor de edad, a los 16 años, con el deseo de viajar al exterior. Se casó con una chica rica, escapó de los padres, se mudó de ciudad para que no le impidieran su matrimonio. Luego se casó formalmente, ya cumpliendo la mayoría, tuvo 2 hijos, estabilizó un poco, pero tuvo una vida siempre llena de dificultades, de tropiezos, y hasta descubrir el camino del arte, ¿no? Cuando yo leo sobre la vida de Paul Giudicelli, no sé, lo emparento, creo que nuestro, qué sé yo, y sin salvar la diferencia, nuestro Van Gogh o nuestro Rimbaud en cuanto a la vida del artista, ¿no? Llena de percances, de escollos, de dificultades, de accidentes. Una vida muy azarosa, en el sentido del azar, ¿no? No maldita, sino muy azarosa. Estamos hablando de un autor que empezó a estudiar en el año 1948 y que tuvo su primera exposición individual en el año 1953, causando un gran impacto y sorpresa en la crítica. O sea, en el 53 ya, a los 32 años, Paul Giudicelli tiene su primera expo individual. ¿Okay? A esta le seguirían 7 individuales más, participación en colectivas, tanto fuera como dentro del país, nacionales e internacionales, y también primeros premios en 3 bienales consecutivas. Sin duda, una revelación de un talento desde 1953, cuando tuvo su primera expo con una expo con unas 70 obras, entre guaches, óleos, dibujos, ensayos para murales, cerámica también, porque también cultivó la cerámica. Y luego le siguieron otras en años posteriores. Hay que señalar también que en el año 1962, el año de nuestro nacimiento, por cierto, tuvo una exposición individual en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el año 1962, recibiendo unas 75 obras. En el año 1959 tuvo una exposición de unas 50 obras en el Ayuntamiento de San Cristóbal.
muere en 1965, ese año crucial, ese año traumático, ese año definitorio de la historia dominicana contemporánea. Y tal vez el hecho de su muerte no repercutió tanto, no fue tan mencionada, precisamente porque quedó engullida bajo el gran acontecimiento de ese año, que fue la Guerra Patria de Abril, la Revolución de Abril, como lo llamamos nosotros, ¿no? Y Paul Giudicelli muere en ese año, a destiempo, podríamos decir. Estamos hablando de una carrera de apenas menos de 15 años, desde el año 1953 hasta el año 1965, 12 años intensos de total plenitud, yo diría, de consagración. Me acuerdo a Van Gogh, que se dedicó en los últimos 10 años de su vida a la pintura, desde los 27 hasta los 37 años, que fue lo que vivió en esta tierra, en este plano terrenal, como decimos. Paul Giudicelli es un artista calificado como expresionista, neoabstracto, que cultiva una figuración libre y geométrica, utilizando mucho precisamente la figura geométrica, el círculo, el rectángulo, el cuadrado, el triángulo, que también destacó en la muralística. Debo mencionar precisamente al Paul Giudicelli, que fue un gran conocedor y cultivador, investigador del folclore nacional, ¿no? De lo identitario, de la cultura, del folclore, de las raíces identitarias de Santo Domingo. Y al hablar de esa figura, porque era neoabstracto, pero un neoabstraccionismo que no excluye la figuración, al contrario, la incluye, en esta figuración él funde de manera magistral los tres elementos que nos componen a nosotros como cultura, que es lo amerindio, por un lado, lo afroantillano, lo afrocaribeño, ¿cierto? Y lo hispánico, ¿no? Producto de su investigación y también de su gran talento y su imaginación creadora. Él cultivó también, dejó murales, antes, por cierto, que se dedicó a tantas cosas como comerciante de fruta, traficante de oro, ambulante, intentó tener suerte en el comercio, pero nada, hasta que finalmente encontró su camino en la pintura. Debo mencionar aquí, como importante, una tesis reciente del artista plástico dominicano José Ramón Medina del Rosario acerca de Paul Giudicelli. Una tesis que él presentó hace poco para optar por la maestría en artes visuales que ofrece la Escuela de Artes Plásticas de nuestra Facultad de Artes. Es una tesis sobre un mural que Paul Giudicelli dejó en la gallera municipal de San Juan de la Maguana, y es una investigación sobre lo ritual y lo simbólico, ¿no? Los elementos de la simbología y ritualidad. Se titula Lo ritual y lo simbólico en la obra de Paul Giudicelli, el caso del mural de la gallera de San Juan de la Maguana, año 2000, provincia de San Juan, República Dominicana, 2014. Una tesis muy rigurosa y muy buena que tuvimos la oportunidad de asesorar en la parte metodológica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Creo que Giudicelli es uno de los grandes nombres que merece todo el homenaje, el reconocimiento, la difusión de su obra, que es uno de los grandes desconocidos, a pesar de su enorme, sigue siendo para la mayoría, ¿no? A pesar de su enorme influencia en la plástica nacional y en las jóvenes generaciones, sin duda. Es uno de mis favoritos absolutos del arte dominicano, y creo que es un artista contemporáneo y universal como cualquier otro. Muchas gracias, Fidel. Más adelante, si nuestro público tiene alguna pregunta vinculada con la biografía de Paul Giudicelli, les invitamos a que recuerden, pueden hacer preguntas a través del chat de YouTube y también a través de la transmisión que también hacemos a través de Facebook Live. En Brujo disfrazado de pájaro, y cito la ficha del Centro León, Giudicelli ofrece una síntesis de diversos lenguajes, primando la abstracción geométrica en la interpretación del sujeto, o sea, el brujo, que es al mismo tiempo hechicero y pájaro, y recrea en su esquematismo elementos de la pictografía taína. Fernando Berroa, ¿cuáles son esos otros componentes que podemos resaltar, destacar de esta obra? Buenas tardes, gracias por la invitación a este ciclo de conversatorios denominado Miradas Contemporáneas, en donde se viene analizando lo más relevante de la plástica nacional, pero una plástica nacional que tiene nivel internacional, como Susi de Pellerano, entre otros autores que hemos visto desfilar en estas discusiones, ¿no? Paul Giudicelli es un hombre clave en la plástica dominicana. Ya el director de la Escuela de Crítica e Historia del Arte, Fidel Muni,
agotó su biografía, que yo quería brevemente recrear, pero voy a hacer unas cuantas acotaciones, ¿verdad?, de esa biografía bien resumida por Fidel Múnich. Yo defino a Paul Giudicelli como modernista e iconoclasta por razones que voy a describir mientras analice su obra Pájaro, brujo disfrazado de pájaro. Pero antes de hacer un análisis, una exégesis de lo que deduce un visionado de brujo disfrazado de pájaro, yo quiero hacer un recorrido, ¿verdad?, por algunos hitos en la biografía de Paul Giudicelli, en el sentido de su formación, algunas obras relevantes. Podríamos decir que Paul Giudicelli fue una especie de infante terrible, de niño rebelde, que nunca estuvo cómodo con su ámbito vital. Entonces, esas vivencias de la infancia y la adolescencia determinan el carácter de su personalidad, pero también hay mucho que se vuelca en su creación, en la creatividad que tuvo en su configuración estética, en lo que podemos denominar su estilo. En ese sentido, tenemos que se dice que Paul Giudicelli entra tarde a estudiar a la Escuela de Bellas Artes. Sin embargo, a pesar de que comienza a estudiar a los 27, 28 años, hay que destacar que era una persona autodidacta, hijo de padres extranjeros, que pudo vivir fuera joven, luego regresó al país. ¿Qué ocurre? Que a pesar de que Giudicelli comenzó tarde, como es obvio, a estos estudios, tanto a sus estudios universitarios como a la Academia de Artes Plásticas, a la Escuela Nacional de Artes Visuales, ya él tenía una formación autodidacta, ya él pintaba. Lo que pasa era que sus padres no querían que él se dedicara a la plástica, querían que tomara otro camino más hacia el comercio, porque recuerden que sus padres eran migrantes a la República Dominicana, pero unos inmigrantes, ¿verdad?, prósperos, unos inmigrantes trabajadores que vinieron a los ingenios a vivir en batalles, ¿verdad?, a liderar lo que era la maquinaria de la producción de la caña de azúcar y todo ese entorno mercantil muy productivo, ¿verdad?, en términos de cuantificación, de monetarización. Entonces el papá quería que siguiera esos caminos. Entonces, ¿qué pasa? Se convierte en un infante terrible porque a los 16, 17 años abandona el núcleo del hogar, ¿verdad?, para buscar su camino, para casarse, obtener dinero, lo que le permitiera una comodidad para dedicarse a lo que él le gustaba de manera puntual, pertinente, que era ser un artista. Por eso se casa con una señora mucho mayor, ¿verdad?, en una especie, ¿verdad?, de casamiento por negocios, ¿verdad?, para obtener una vida estable y dedicarse a cultivar su arte, pero esto no se le da bien y se convierte en un errante por el mundo, ¿verdad?, trabajando en un montón de cosas, desde vendedor de oro, vendedor ambulante de oro, como es una vida que da para guión de cine, como un artista de este nivel, con una familia que lo podía sostener, abandona esa comodidad para improvisar su vida por el mundo y vivir en otras ciudades, ocultándose de la familia, escondiendo su identidad para que no pudieran localizarlo. Pero luego, años después, hace la paz con la familia, vuelve al entorno del hogar, se pone a estudiar primero en la universidad, estudia filosofía y intenta varias carreras, no sigue sus estudios universitarios y entonces emprende los estudios, inicia los estudios en la Escuela Nacional de Artes Visuales, no de manera tardía, estamos hablando de 27, 28 años. Pero ¿qué pasa? Hay que considerar que era una especie de niño prodigio de las artes, que si bien no comenzó sus estudios en Bellas Artes a los 16, 17 años, tenía el talento, tenía esa genialidad, ¿verdad?, que a pesar de que retoma de manera oficial sus estudios a los 28 años, estamos hablando de un genio, de un niño prodigio de las artes plásticas dominicanas. En ese sentido, esta formación
le causa, claro, un gran impacto, un antes y un después de lo que era autodidacta, verse con maestros como Gaussat, por ejemplo, que lo guiaron, que le dieron a conocer las vanguardias estéticas, lo que estaba pasando en países como Francia, Inglaterra, Italia, de donde es originario su apellido. Entonces, esas grandes manifestaciones se ven reflejadas en su primera exposición. 5 años después de ya estar estudiando arte en la Escuela Nacional de Artes Visuales, vemos que la configuración, como vamos a ver en este breve recorrido por su obra, su configuración es todavía algo figurativa. En su estética todavía la abstracción geométrica no aparece. Fíjense estos seres, estos individuos, esta que está en la esquina superior izquierda, es de su primera etapa, de sus primeras muestras, en donde no hay, digamos, un rebuscamiento de las formas. Y poco a poco va mutando, porque recuerden que la primera vez que Gaussat gana, que Giudicelli gana un premio en una Bienal de Arte, lo hace como dibujista, como dibujante. Entonces, estamos hablando de un gran dibujador que con el tiempo evoluciona hacia otras variantes estéticas, pero estamos hablando de un maestro de la configuración, que es la línea que han seguido los grandes maestros de la historia de la plástica, como Picasso, por ejemplo, que de ser un gran dibujante, entonces luego pudo entrar en una etapa de ruptura con su discurso fundamental, con su discurso axial. Ese fue el mismo recorrido de nuestro Paul Gaussat, que comenzó con estas configuraciones que pueden ver en pantalla. Pero luego, mire, esto es cabeza de gallo. Ya vemos que en la evolución, digamos, de 1953 a llegar al 62, cuando fue firmada esta cabeza de gallo, ya hay una variación en el estilo, una evolución estética. Gaussat no se quedó siendo el mismo, como podemos ver. Gaussat. Entonces, en este recorrido que hacemos de la evolución de Paul Giudicelli, llegamos ya a su etapa de madurez con una obra, ¿verdad?, que se produjo en muy poco tiempo. Estamos hablando de los 32 años y que este enfant terrible, este joven prodigio de la plástica dominicana, que muere a los 44, 45 años, ya desde su primera muestra se convierte en un clásico. Y llegamos que con una de sus últimas obras gana el concurso de arte Eduardo León Jiménez en el año 1964, pero el año siguiente, al año posterior, muere. En el año 1965 muere Paul Giudicelli, por lo que marca un hito. Esta obra marca un hito tanto en la obra del artista, ¿me entiende?, que encuentra su consagración en la estética, en la configuración, pero también como elemento de esta colección que es la del grupo Eduardo León Jiménez, que es donde se exhibe la obra. En ese sentido, es un doble hito, un hito para una colección, como veremos que veremos la intervención de Joel Butler, pero también un hito personal para el artista, que encuentra éxito con el triunfo en este concurso. Vamos ahora a analizar un poquito esta configuración, y es por lo que yo digo que es un hito en la historia de la plástica dominicana, pero también es un hito en la historia personal de Paul Giudicelli y la evolución particular de su estilo. Brujo disfrazado de pájaro es un sincretismo de todos los elementos que convergen en su obra. Aquí están los elementos taínos, el elemento español de la religiosidad. Miren esa cruz que se ve ahí clara,
que son los elementos de la cristiandad que no llegaron con el descubrimiento de América, ¿no? Mal denominado descubrimiento de América, pero no vamos a entrar en ese tipo de polémicas ahora, pero están aquí elementos taínos, elementos de la cultura hispana y elementos de la cultura negra con los mismos rituales de la hechicería y la significación, ¿verdad?, simbólica de este hombre pájaro, este pájaro hombre que es el hechicero, el chamán, que no solo aparece en la cultura taína o en el sincretismo de la cultura taína con la negra, a través de los rituales de los negros, ¿verdad?, que llegaron a la esclavitud, sino que también hay reflejados aquí otro tipo de elementos que delatan ese sincretismo, no solo insular, no solo de la República Dominicana, sino que esta pintura es un reflejo de todo el Caribe. Pero claro, estamos hablando de lo mágico religioso, pero no se puede ver esta pintura solamente desde el punto de vista de lo mágico religioso, sino como elemento antropológico, como elemento simbólico, como elemento que caracteriza toda la insularidad de las islas que tuvieron contacto con España y que originariamente eran pueblos taínos aborígenes. En cuanto a la configuración, vemos aquí los trazos, los elementos taínos, pero también vemos ese expresionismo geométrico en cuanto a la configuración de lo que iconográficamente está allí representado, que pretende ser un individuo, ¿verdad? Un individuo mutado en pájaro, o un sincretismo. Entonces esos elementos están en disposición asimétrica. Aquí vemos lo que puede simular alas, ¿verdad? Lo que pueden simular ojos. Digo simular porque en Giudicelli el expresionismo es todo un espectáculo de sensaciones y emociones. Miren cómo los trazos son de un esquematismo no delimitado, no acabado. Es como si la línea no quisiera que fuera determinante. Incluso la simetría en esta obra podría ser un elemento cuestionable, puesto que ese equilibrio geométrico, esa simetría, no es lo que persigue Giudicelli desde su primera muestra, sino que estamos ante unas pretensiones de movimiento, de desequilibrio, de mostrar a este brujo pájaro como una configuración abstracta en lo que él era un experto y tuvo discusión, incluso polémica por escrito, con otros maestros. Y lo que pretende aquí Giudicelli es precisamente ese desequilibrio de las formas para darle paso a la expresión. Piense como los colores, el colorido de elementos tierra que nos remite a lo telúrico, colores ocres. Aquí no hay nada, aquí lo único que tiene luz son la simulación de las alas y algunos elementos, este ojo, ¿verdad? Que el otro no lo tiene. Entonces, esos elementos son lo único iluminado en todo el contorno. Entonces, en cuanto al análisis de la obra, de lo que está allí configurado, podríamos determinar que se trata de algo subjetivo, ¿verdad? Algo subjetivo que este gran maestro lo expresa ya en la plenitud, en el dominio de su estilo pictórico, en su madurez, aunque murió joven de 44, 45 años. Esta es sin duda la obra de un consagrado. Aquí vemos, volviendo
a lo temático, el valor que le adjudico a esta obra tiene que ver con ese sincretismo cultural que refleja esta, que para mí es una de sus mejores obras. Muy bien, me parece que Fernando Berroa ya terminó con su exposición. ¿Me confirma, por favor? Si es así. Sí, quería resaltar Okay, otros elementos, pero ya lo toqué en la parte de la biografía, de Perfecto. cómo él fue evolucionando hasta este expresionismo geométrico, hasta una abstracción, cuando en un principio comenzó siendo más figurativo y menos abstracto. Perfecto. Menos expresionista, y luego evolucionó hacia esta última etapa de expresionismo geométrico con cierta influencia de abstracción de las vanguardias estéticas. Muy bien, perfecto. Más adelante, porque me quedo con una preguntita que me gustaría que Joel o Fidel o tú mismo, Fernando, me respondas, pero lo vamos a hacer ya para más adelante. Te voy a pedir, por favor, que dejes de compartir la pantalla para pasar de inmediato a nuestro siguiente bloque. Como les comentaba al comienzo del conversatorio, o sea, nos acompaña también Joel Butler, quien es curador adjunto del Centro León, y en conversaciones previas a este conversatorio, estuvimos hablando sobre una palabra que tiene mucho vínculo con esta obra, que es la palabra Génesis. Y esta palabra tiene también asimismo una relación muy estrecha con otra, que es trayectoria. Yo sé que Joel sabe a qué me refiero y lo va a compartir, porque para la colección Eduardo León Jiménez de Artes Visuales, esta obra, Brujo disfrazado de pájaro, es fundamental. Y ahora sí le quiero dar paso a Joel para que nos explique exactamente al público el por qué esta obra es tan importante para la colección. Bien, muchas gracias, Miguel. Esta obra del Brujo disfrazado de pájaro de Giorgio di Celli es justamente el primer lugar de pintura del primer concurso de arte La Aurora en su momento, hoy en día concurso de arte Eduardo León Jiménez. Estamos hablando en 1964, estamos hablando de ese momento donde la familia León Asensio y don Eduardo León, quien fue quien promovió la conformación de este concurso, deciden convocar este concurso inicialmente pintura, dibujo y escultura, en un momento donde la pintura siempre ha tenido como un predominio y un prestigio en particular por encima de otros medios, y por eso se vuelve como ese gran ícono desde donde parte la colección. Por eso, hoy en día es la pieza que podríamos decir que corona el ámbito génesis de la exposición Génesis y Trayectoria del Centro León, que es la exposición de la colección de artes visuales de Eduardo León Jiménez. Y es justamente por eso, porque es ese punto de partida, ese punto desde donde se ha ido articulando la colección. Y una colección se articula de muchas formas posibles. En el caso particular de nuestra colección, pues se articula desde el concurso, y siendo un concurso con premios de adquisición, pues cada año los premios entran a formar parte, o sea, las obras ganadoras de premios entran a formar parte de la colección, y así se sigue nutriendo la colección. Esa es una forma de hacerlo. Existen adquisiciones muy puntuales que se han ido haciendo para rellenar los huecos que van quedando por ser una colección formada principalmente por premios de adquisición. Pues hay ciertos vacíos que van quedando, que obviamente entonces sí se van llenando con adquisiciones y con donaciones. Entonces así se va dando esa coherencia y se vuelve la colección un poco ese relato de la producción nacional a lo largo de toda la historia del concurso. En el año 2003, para celebrar el aniversario número 100 de las empresas de la familia León Jiménez, se inaugura el Centro León, y entonces la colección pasa de manos de un grupo empresarial ya a manos de la institución, que la va a cuidar, que va a velar por su continuidad, que va a velar por su conservación, y el concurso también queda ya en manos del Centro León también. Por eso hoy en día pues se puede visitar en la institución. Cosas que pasan y que vienen sucediendo de cómo se conforma esa colección. Una de las cosas interesantes es cómo tú te asesoras como coleccionista, cómo tú decides que vas a iniciar tu colección. Y en este caso, don Eduardo tenía una idea muy clara del nivel de calidad que quería impregnarle
al concurso que estaba iniciando para darle apoyo a la producción artística joven nacional en ese momento. Y joven, pues, es un término bastante amplio porque tal como Judith Shelley en su momento ya tendría esos 43 años, pero seguía siendo como artista una trayectoria, pues no un artista consagrado, sino más bien joven. Y en ese momento se apoya del señor John Bauer, quien en ese momento era director asociado del Whitney Museum en New York y que luego, desde el 1968 hasta 1974, fue director del Museo Whitney. John Bauer fue jurado en las primeras ediciones del concurso, varias ediciones continuas, y fue un poco también quien tenía esa mirada internacional que apoyaba miradas como a Pedro René Contín y Jaime Colson en esta primera edición como jurados nacionales, y un poco ver qué artistas tenían esa mirada que funcionaba en ambos espacios. Es algo que todavía se mantiene dentro del concurso, que siempre haya jurado nacional e internacional, de modo que se entiende que las obras que sean seleccionadas a participar y premiadas pues puedan justamente aportar no solo desde lo local, sino también desde lo que aportan como parte de la producción internacional, o de lo que se presenta de República Dominicana como producción hacia un mercado internacional. Para quienes no trabajamos directamente con una colección de arte, una colección tan amplia, tan importante como la de Eduardo Alonso Jiménez, se nos escapan muchísimos detalles. Tú mencionabas, por ejemplo, cómo va creciendo, cómo se va conformando, los criterios que se aplican. En este caso, el concurso es una de las principales fuentes para que siga creciendo la colección. Pero además del concurso, ¿existen otras vías para seguir enriqueciendo la colección, o en este momento la colección de Eduardo Alonso Jiménez se concentra únicamente en el concurso? O sea, ¿cómo sigue creciendo la colección? Sí, se alimenta principalmente del concurso, de manera que en cada edición los premios que resultan merecedores, o sea, las obras que resultan merecedoras de premios entran a formar parte de la colección, pero también puntualmente se hacen adquisiciones. Y llegan donaciones que son interesantes para completar los discursos de la colección también. Hay piezas, hay fondos completos que son parte de la colección, pero que son préstamos de largo término, como por ejemplo el Fondo Fotográfico Wilfredo García, que es un préstamo de larga duración por parte de la Fundación La Casa Fotográfica, pero como no tiene un momento de devolución definido, es parte de la colección tal como si fuera nuestra. Entonces, en ese sentido, pues muchas cosas también dentro de la colección son estos préstamos. Hay fondos específicos que fueron donados porque fueron parte de la colección privada de alguien y que tras su fallecimiento por la familia in memoriam ha hecho donaciones a la institución también, y que van contando esa historia del arte dominicano. Perfecto. Me salto brevemente el guión solo para preguntarte, tú que has estado en contacto probablemente de los 4 que estamos en esta sala de Zoom, eres la persona que más contacto ha tenido con Brujo Disfrazado de Pájaro, porque precisamente forma parte de la exposición. O sea, a manera personal, o sea, cuando tú ves esta obra, entras en contacto a esta obra, ¿qué tú nos puedes decir? Porque yo soy de los que siempre siente que hay una energía especial con ciertas obras, y este en particular lo tiene. O sea, desde Joel, curador, o sea, ¿qué tú me puedes decir de la obra? Esta obra tiene algo muy particular, y es que es una obra que tiene mucha presencia. O sea, cuando tú entras a la sala, aparte de que está colocada de forma tal que sea de las primeras cosas que ves cuando entras, y eso no es casual, eso se diseña de esa manera, pues la obra, a pesar de no ser un formato necesariamente pequeño ni necesariamente grande, o sea, como formato es bastante normalito, digamos, pero y sus texturas, la materialidad de la obra, lo densa que puede ser la materia de esta obra, te llama a tú acercarte a ver qué está pasando ahí adentro. Ese material que él usaba, lo que él llamó famosamente su óleo temple plastílico, que él desarrolló en base a su propia experimentación, pues se siente como que tú quisieras, y es de esas obras que tú sabes que no puedes hacerlo y sabes que no lo vas a hacer, pero de que te paras enfrente quisiera como ponerle la mano a ver qué es y cómo se siente. Porque sí, tiene como esa materialidad que es súper rica, que tú puedes durar horas tratando de mirar y ver esas texturas. Un poco lo que te puede pasar frente a un Pollock, que tú quisieras como tratar de ver qué hay detrás de cada una de esas capas. Y en ese sentido es algo muy interesante para mí. Y tal como decía Fernando, tú vas sintiendo como ese personaje
de ese brujo disfrazado pasa por un momento por esas cosas que te recuerdan a los taínos, pero tiene como esa fuerza intensa también de los afro, y casi como que si tú pudieras oír los tambores, o sea, hay mucho movimiento dentro de esa pieza cuando tú estás frente a ella, que la hace muy rica y muy interesante. Es una pieza que, a pesar de, ahora mismo no estoy en el país, pero los más de 2 años que tuve en la institución y pasaba por lo menos varias veces a la semana por la sala, nunca me cansaba de verla. Estupendo. De hecho, has mencionado algo. Ahora le voy a dar la palabra a Fernando, pero precisamente tenemos una primera pregunta, o sea, la pregunta que recibimos del público, que era precisamente de alguien, Francisco Chapman, que pregunta, ¿se ha investigado qué era el óleo temple plastílico? O sea, tú acabas de mencionar algo parecido, o sea, no sé si quieres responderlo tú, si Fernando desea responderlo, si Fidel, pero es una de las preguntas que tenemos del público. Sí, quiero comentar algo en relación a esa pregunta y los materiales utilizados por Paul Giudicelli, que obvié en mi exposición, puesto que solo tenía algunas imágenes guía. La cuestión es que él era un experimentador, incluso está el debate de que se utilizaba pigmentos comerciales o no, que si era totalmente orgánico, creaciones de él mismo para configurar su pintura y también sus murales. Paul Giudicelli, en el uso de los materiales, era tan pero tan original que fue de los pioneros en el trabajo con la cerámica, incorporándola en la obra como tal, en las pinturas, pero también en sus murales, en lo cual fue un pionero, y sus murales son objeto de estudio. Algunos han sido restaurados, otros no. Es famoso el de la Gallera de San Juan, pero también en varios ayuntamientos diseminados por todo el país hay murales de Paul Giudicelli cuyos materiales son muy interesantes porque fue un iconoclasta, ¿verdad? No solo en su configuración, en su expresionismo geométrico, en sus temas, en esa irreverencia de fusionar todo lo que somos culturalmente, lo negro, lo afro, lo taíno, sino que también fue muy original en los materiales que utiliza, como bien señala Joel. Cuando uno ve la obra se da cuenta de la manera en que está configurado, ¿no? Una tendencia que luego continuaron otros, Eligio Pichardo, gente más o menos contemporánea, y otros que llegaron después, pero se puede decir que para la época, estamos hablando de inicio de los años 50, antes de la primera mitad de la década del 50, porque él muere en muere en el 64, y su mayor etapa de producción fueron esos 10 años, ¿verdad?, de la década del 50, pero en esa época, si nos vamos al pasado y analizamos el contacto que tenía la República Dominicana con otros países, estamos hablando de que era un genio de la configuración estética, y lo evidencia su uso de los materiales. En 1950, en esa década de 1950, que fue realmente donde se desarrolló, estamos hablando de que estaba muy avanzado Paul Giudicelli en cuanto al uso de materiales, de lo que estaba la plástica en ese momento, y claro, estaba en contacto con grandes maestros como Gauss, Colson, entre otros. Muy bien, tenemos, no sé si Fidel tiene algún comentario al respecto para pasar a una segunda pregunta que nos llega por redes sociales. Muy bien, nos pregunta Sandra Lafontaine en Facebook: observo que Paul Giudicelli se aplatanó e identificó a tal punto que pudo plasmar en un lienzo los símbolos de nuestra identidad. ¿Tiene litografía de la obra? O sea, no sé si será una pregunta más para Joel, o sea, no entiendo. La pregunta es si tiene litografía de la obra, no sé. A ver,
el comentario inicial sobre los temas de identidad que se manejan, creo que justamente es una de las cosas interesantes y por qué su biografía, como siempre la biografía de todo autor es importante, pero en este caso en particular, la combinación de su ascendencia familiar tiene mucho que ver, y es pensar como un hijo de extranjeros nacido en el país, en este espacio de los ingenios donde había personas de diferentes nacionalidades y orígenes trabajando juntos y viviendo muy cerca. Y a eso le sumas el hecho de que en esos espacios se siente mucho el componente afro, y empiezas a estudiar los componentes taínos tratando de buscar su propia identidad inicialmente, y cómo todas esas piezas forman parte del rompecabezas que es su persona. Es lo que van llevando a estas exploraciones. Y eso pasa mucho con muchos artistas que son hijos de inmigrantes o inmigrantes ellos mismos. Volviendo rápidamente al ejemplo que mencioné antes de Wilfredo García, también con su fotografía y todo el tema de identidad que hay detrás de ello. Sobre si hay litografías, voy a asumir que si hay reproducciones disponibles para su comercialización, y entiendo que no la hay. Es una pieza que, si parte de la colección tal cual, está disponible para ser visitada cuando el museo está abierto de manera regular, que lamentablemente por todo lo que estamos viviendo no es un momento muy regular. Pronto ya volveremos según se pueda, pero no, o sea, la obra no tiene reproducciones disponibles ahora mismo. Muy bien, tengo un comentario que voy a unir a una pregunta porque tienen cierta relación. Juan Carlos Fonder comenta en YouTube que Giudicelli usaba mezcla de elementos, moliendo micas rojas de carros, conseguía el rojo, por ejemplo, conseguía el rojo de esa forma. Asimismo, molía bombillas amarillas y pigmentos comerciales. Él comenta que estar moliendo, utilizando estos elementos, de algún modo le costó la vida. Luego hay otra persona que nos pregunta, ¿cuál fue la causa de su muerte? O sea, exactamente, ¿de qué murió Giudicelli? No sé si alguien no sé si me puede responder Fidel, igual conocía la biografía de Giudicelli. Es el micrófono apagado. El uso de estos pigmentos, de todos estos materiales químicos y todos estos inventos, por decirlo así, tuvo un costo. A él y a otros también sufrieron, qué sé yo, Elio Pichardo, Alberto Hernández Ortega. En esa época, bueno, era muy frecuente, y desde antes la contaminación. Hoy los pintores se cuidan más y creo que eligen colores y eligen los productos no tóxicos, pero en ese momento eran elementos, aunque novedosos para él, la mezcla, la invención y todo en términos de no solamente de los materiales, sino de lo que conseguía el producto, el resultado de la obra, pero eran tóxicos. Entonces eso le costó, le produjo un daño en sus pulmones, la respiración, y murió de eso precisamente. Un caso muy frecuente en los pintores, muy frecuente, que sufran de enfermedades pulmonares y todo eso. Murió creo que no cumplido los 44 años. Creo que murió antes de su cumpleaños, y no tengo el dato ahí, pero fue en el 65, y bueno, nada, tremendo. ¿En qué momento muere? ¿No? Sí, la noticia casi pasa desapercibida. Yo quisiera señalar, aparte de los buenos comentarios de ambos, tanto de Fernando Berroa como de George Butler, que es muy bueno para la divulgación de la obra, la importancia de él como investigador empírico, ¿no?, del folclore, de la identidad, de nuestras raíces, porque recuerde que fue comerciante por la línea fronteriza, por la parte noroeste, por Dajabón, y también por el sur, y llegó a impregnarse. Todo eso de algún modo sale en su poética, en su creación estética y poética. Eso sale, ¿no? Fue un investigador también de la simbología antillana, caribeña, y de todo esto que tiene que ver con nuestra cultura vernácula. También hay que señalar que Paul Giudicelli es de los modernos que más ha influido en las jóvenes generaciones. Todavía goza de mucho respeto su obra entre los jóvenes creadores. Siempre hablan, él ejerce una influencia positiva en los jóvenes artistas de hoy, ¿no? Siempre de algún modo lo mencionan.
en parte por la leyenda de su vida y también por su obra, obviamente. Sí, sí. Y bueno, nada, hay que señalar la reseña crítica, la biografía, por ejemplo, Fernando Ureña Rip, que fue artista visual, plástico, y también fundó y fue un estudioso del arte dominicano, dejó una Latin American Art, una página de arte. Entonces fue un investigador, tiene un trabajo, un ensayo que se llama Paul Giudicelli, del paroxismo a la modernidad, y bueno, también le han dedicado estudios Timo Pimentel, Janet Miller, los críticos Manuel Valdepérez en su momento, en los años 50. Recuerden que su primera exposición tuvo una buena acogida de parte de la crítica de arte dominicana en ese momento, ¿no? Y yo pienso que hay que hacer más por la difusión de la obra de Giudicelli, y en el centenario, el año que viene, pues el Centro León, que atesora una buena parte de la colección de todas las obras premiadas, o la Galería Nacional de Bellas Artes o el Museo de Arte Moderno deben hacer algo por un homenaje a este grande de la plástica dominicana, más que merecido, en el año 2021, el año de la pospandemia, esperamos. Todos esperamos que así sea. Me gusta mucho esa última sugerencia, reflexión de Fidel, precisamente para cerrar nuestro conversatorio de hoy. No sé si Fernando y si Joel quieren aportar algo más antes de dar la despedida. Hemos tenido, por cierto, muchas felicitaciones de parte del público que nos está siguiendo, de parte del chat, de la comunidad que siempre sigue Miradas Contemporáneas. Entonces, Joel, Fernando, no sé si quieren añadir algo más. Si no hay nada más que añadir, creo que Fidel sí. Yo sigo diciendo, protestando, porque este espacio es muy corto para 1 hora, hay que hacerlo de 1 hora y media. Hay que proponerlo a Jesús Oyamburu, el nuevo director del centro, lo voy a proponer formalmente, porque es que 1 hora se va y nada, en 2 exposiciones y 3 preguntas. Me parece poco. Vamos a aumentar 1 hora y media. Yo no me quiero ir. Ya se fue la hora. La verdad que te lo pasas súper bien y por eso sientes que el tiempo vuela. No, además el trabajo de equipo, y uno se enriquece con el aporte del crítico, del curador y contigo como moderador. Y entonces todo esto es un enriquecimiento para mí y para los estudiantes y para todo el que entra. Así es. Recordemos además que todos los conversatorios de Miradas Contemporáneas se quedan en la lista de reproducción del Centro Cultural de España. También los pueden buscar en la cuenta, en el canal de YouTube de la Escuela de Crítica e Historia de Arte de la UAS. Fidel, Joel, Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado. También ustedes que nos han seguido a través de YouTube y de Facebook. Recuerden suscribirse y seguir las cuentas del Centro Cultural de España, Instagram, Facebook y Twitter. También muchas gracias al Centro León por habernos permitido compartir la obra. Recuerden que nuestra próxima cita es el 19 de noviembre a las 5 de la tarde con la obra Cada quien es dueño de su propio miedo de Iván Tovar. Quiero terminar con una frase de Paul Giudicelli, una frase que creo que es importante que todos la tengamos en cuenta. Él decía: en mi pintura no hay secretos. Lo que hay es que hacer las cosas de manera que otros no puedan hacerla igual. En arte es difícil someterse a las leyes extrañas y es el propio artista quien debe creárselas como parte integral para la buena ejecución de su obra. Hasta pronto y que pasen una feliz tarde.